En esta presentación vamos a comentar sobre cómo podemos caracterizar un suelo duro, qué ensayos realizar y cómo interpretarlos y obtener las propiedades características de ese suelo duro. Caracterización, diseño, construcción y comportamiento de excavaciones en suelos duros cementados. Primera parte, caracterización de los suelos duros. ¿Qué es un suelo duro? Un suelo duro es un material muy denso que solo se puede penetrar con dificultad utilizando un objeto afilado y se necesita un equipo mecánico para poderlo excavar. O sea, los suelos duros son suelos que requieren de equipos mecánicos para excavarlos. No se pueden excavar fácilmente con una pala, con pica, manualmente. Requerimos equipos mecánicos para su excavación. Igualmente, es difícil de penetrar. O sea, no se puede penetrar fácilmente con el ensayo de penetración estándar, aunque eventualmente el suelo duro puede penetrarse con un número de golpes importante. Se requiere un objeto pequeño, afilado, para penetrarlo. Existe un límite entre el suelo y la roca. Desde el punto de vista del geólogo, todos los componentes de la corteza terrestre son rocas. Todas estas rocas tienen una historia específica, al igual que los suelos duros. Y no existe una línea de diferencia entre roca, suelo duro y suelo normal. Para los ingenieros existe una diferencia muy marcada entre el suelo y la roca, especialmente por la dificultad de excavación. La roca es muy difícil de excavar comparada con la excavación de un suelo duro. Terzaghi indicaba que el suelo es un agregado natural de granos minerales que pueden ser separados por medios mecánicos. Y la roca es un agregado natural de minerales conectado por fuerzas cohesivas fuertes. De hecho, dice Terzaghi, hay muchos agregados naturales de partículas minerales que son difíciles de clasificar como suelo o como roca. O sea, no es muy fácil definir qué es suelo y qué es roca. El límite entre suelos y rocas depende entonces de la escuela de pensamiento. Los geotecnistas lo miran desde un lado, los ingenieros civiles en otra forma, los geólogos tienen su propia escuela de pensamiento. Por ejemplo, en la construcción de vías, la diferencia entre suelo y roca determina el costo de la excavación. Una excavación en roca es mucho más costosa que una excavación en suelo. El geotecnista, los geotecnistas vamos un poco más allá, especialmente cuando hablamos de suelos blandos, suelos duros y rocas. Nosotros, los geotecnistas, tenemos una gama mucho más amplia
de clasificación de los materiales. Y buena parte del análisis para diferenciarlo es el comportamiento, esfuerzo, deformación. O sea, al colocar una fuerza sobre el material, ¿cuánto se deforma? O sea, si no se deforma prácticamente nada, pues es una roca. Si las deformaciones son significativas, es un suelo. Y si las deformaciones son relativamente pequeñas, es un suelo duro. Y para ello se han desarrollado equipos que permiten determinar la relación esfuerzo-deformación de los materiales. Y uno de esos equipos es el presurímetro. El presurímetro tiene la ventaja que permite colocar en campo sobre los materiales unas presiones relativamente altas. Y el presurímetro nos permite fácilmente identificar cuáles materiales podemos considerar como suelos duros, cuáles materiales como roca, cuáles como materiales blandos. Y para ello se ha planteado un diagrama espectral, ¿sí?, de Guillen, y Michel del año 2013. Este diagrama espectral trabaja los módulos de elasticidad y las presiones y las deformaciones, y en esta forma define qué es suelo, qué es roca, qué es material normalmente consolidado, cuál es el material de suelo duro. Aunque en sí este presiograma espectral se utiliza muy poco en geotecnia. En geotecnia vamos directamente con un ensayo, bien sea un ensayo de compresión triaxial, un ensayo de presurímetro, un ensayo de SPT, y con ese ensayo definimos directamente, sin tener en cuenta el nivel de presiones, la dureza del material, para poderlo clasificar como suelo duro, como roca y como suelo blando. Pero lo que nos interesa a nosotros los profesionales de ingeniería es definir cómo se comporta ese material. Cómo se comporta ese material que ni es suelo, ni se puede considerar como roca, que tienen un módulo de deformación tal que se deforma muy poco, pero se deforma. Tenemos entonces varias herramientas para poder caracterizar a detalle un suelo duro. Los ensayos de laboratorio, el ensayo triaxial y el consolidómetro. El ensayo triaxial está más dirigido a obtener la resistencia, el consolidómetro a obtener la deformación, pero en ambos podemos tener módulos de deformación, o sea, podemos determinar cuál es la deformación que sufre el material con una determinada presión. Fuera del triaxial y el consolidómetro en el laboratorio, tenemos también ensayos para las rocas, pero ese no es el tema de esta presentación. En cuanto a los ensayos de campo, tenemos el ensayo más utilizado en el mundo para caracterizar suelos en campo, que es el ensayo de penetración estándar o ensayo SPT. Pero hay otros ensayos que se utilizan un poco menos, pero que nos permiten caracterizar la relación esfuerzo-deformación de los suelos, como el ensayo de placa, el ensayo CPT, o sea, el ensayo de cono, el ensayo DMT, o sea, el dilatómetro, y especialmente para suelos duros, el ensayo PMT, el presurímetro. Serían ensayos de campo que nos permiten definir las propiedades de esfuerzo de formación de los materiales. Tenemos
ensayos indirectos, específicamente ensayos de geofísica. En los ensayos de geofísica calculamos principalmente el parámetro velocidad de onda de cortante. Esa velocidad de onda de cortante del material nos va a decir qué tan duro es. Si la velocidad de onda de cortante es muy alta, el valor de B sub S es muy alto, el suelo es muy duro. De los ensayos que más utilizamos nosotros en geotecnia, para caracterizar geofísicamente los suelos duros está el ensayo Downhole, el ensayo REMI y el ensayo MASW. Volviendo al laboratorio, hablemos del ensayo triaxial. En el ensayo triaxial se someten muestras a compresión 3D. La ventaja del ensayo triaxial es que es 3D, dentro de una cámara confinada a una determinada presión. O sea, usted tiene el material a una determinada presión, lo coloca en una cámara y lo somete a esfuerzos axiales y deformaciones. Del análisis del ensayo triaxial se obtiene el módulo de Young o módulo de elasticidad. El módulo de Young es la pendiente de la curva esfuerzo axial contra deformación. O sea, si hacemos una curva, una de esfuerzo a compresión contra deformación unitaria, la pendiente de la curva es el módulo de elasticidad. Y ese módulo de elasticidad es un parámetro muy utilizado por nosotros para definir las propiedades del material y cómo se comporta específicamente un suelo duro. O sea, el módulo de elasticidad es una propiedad fundamental para analizar las deformaciones y esfuerzos en suelos duros. Entonces, si usted tiene el módulo de elasticidad, o sea, si usted tiene la pendiente de la curva esfuerzo-deformación unitaria, esa pendiente nos dice cómo se comporta el suelo, nos da información sobre cuáles van a ser las deformaciones de ese material cuando es sometido a determinado rango de presiones y permite clasificar, permite caracterizar el material duro. Se considera que un suelo es duro cuando posee un módulo de elasticidad superior a 40 megapascales. O sea, un suelo blando menos de 2.5 megapascales. Un suelo intermedio, 10 a 20 megapascales. Un suelo duro, más de 40 megapascales del módulo de elasticidad. Típicamente los suelos de Bucaramanga, por ejemplo, los suelos de la ciudad de Bucaramanga, de la formación Bucaramanga, son considerados como suelos duros y tienen un módulo de elasticidad, como lo vamos a ver más tarde, superiores a 100 megapascales en términos generales. O sea, los suelos de Bucaramanga son suelos que se pueden considerar como muy duros. O sea, módulo de elasticidad de más de 100 megapascales. Pero hablemos del triaxial nuevamente. En suelos duros es muy difícil obtener muestras representativas para realizar ensayos triaxiales. De los suelos de Bucaramanga son muy pocos los ensayos triaxiales que se han hecho, por la presencia de bloques, la presencia de gravas, la cementación de los materiales, su fragilidad
y la dificultad para el tallado. Tallar una muestra de un suelo duro para realizar un ensayo triaxial es relativamente complejo. Eso hace que, en términos generales, rara vez hacemos nosotros ensayos triaxiales en suelos muy duros. Sin embargo, en sondeos con equipos especiales, equipos de doble tubo, se pueden obtener muestras algo alteradas, pero muestras talladas directamente por la perforadora y pueden eventualmente cortarse para tener muestras que podríamos hacer ensayos triaxiales, y los hemos hecho. Pero son muy pocos los ensayos que hemos podido realizar en este tipo de suelos. Se han hecho en Bucaramanga, en los suelos duros de la ciudad, muchos sondeos, con recuperación de muestras, profundidades hasta de 330 metros de sondeo más profundo que nosotros hemos hecho. Sin embargo, es muy escasa la información de ensayos de proporción triaxial. Por ejemplo, hace poco hicimos más de 15 sondeos, profundidad hasta de 150 metros, y pudimos realizar muy pocos ensayos triaxiales. Entonces, está el ensayo triaxial. Está el ensayo de consolidación en el laboratorio, que nos dan las relaciones de esfuerzo de formación de los suelos. En campo, utilizamos mucho, los geotecnistas, el ensayo SPT, el ensayo de penetración estándar, que se utiliza mucho para caracterizar suelos duros. Tiene muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque ese N de golpe por pie en un suelo duro no es muy confiable. Por la presencia de gravas, por la presencia de bloques. Es común que el ensayo SPT de valores muy altos o de rechazo. Y no es perfectamente confiable la correlación en un suelo duro del ensayo SPT con el módulo de elasticidad. Sin embargo, se sigue utilizando y es de lo más utilizado en la práctica actual de la ingeniería geotécnica el ensayo de penetración estándar o ensayo SPT para caracterizar los suelos duros. Si se aproximan los módulos, hay fórmulas, hay expresiones para, teniendo el ensayo SPT, obtener el modo de elasticidad del material y poder determinar su comportamiento, esfuerzo de formación. Hay cantidad de correlaciones. O sea, se aproximan los valores y en nuestros estudios geotécnicos en Bucaramanga, típicamente obtenemos el módulo de elasticidad con el ensayo SPT. Bien, el problema es qué correlación utilizar. Hay decenas, por no decir cientos de correlaciones. Si son limos arenosos, si son gravas, si son arenas, en un país, en otro país, un autor, otro autor. Y dan valores completamente diferentes de acuerdo al autor, de acuerdo a la fórmula que se utilice de correlación. O sea, no hay un estándar, los valores generalmente no se acercan los unos a los otros. Entonces terminamos los geotecnistas escogiendo una correlación que, mal que bien, puede no ser representativa del material realmente que se comporta en el campo. Entonces, si tomamos una correlación, nos da 12 megapascales y si utilizamos otra nos da 30, si utilizamos otra nos da 20, si utilizamos otra nos da 10 o nos da 8. Entonces,
Depende de la correlación que usted utilice, o es 8 o es 40 megapascales. Es muy grande el rango entre las diversas escuelas, llamámoslo así, las diversas correlaciones que actualmente tenemos en la literatura geotécnica. Entonces, aunque se puede hacer, en Bucaramanga hemos llegado a la conclusión que los módulos de elasticidad reales, utilizando presurímetro, utilizando ensayo triaxial, los módulos de elasticidad verdaderos son muy superiores a los obtenidos por correlación con el ensayo SPT. O sea, fácilmente tenemos módulos de elasticidad en Bucaramanga de 100, de 200 megapascales, de 300 megapascales, y con correlación con el SPT obtenemos 10, 20, máximo 40. Entonces, el ensayo SPT da módulos de elasticidad muy por debajo de los reales para el caso específico de los suelos de Bucaramanga. Y típicamente en un suelo como el de Bucaramanga, en un suelo duro, cuando realizamos un ensayo de penetración estándar, se produce un fenómeno que llamamos rechazo. ¿Qué es un rechazo? Que el muestrador no penetra. O sea que el número de golpes es el que sigo, le doy y le doy y le doy y le doy, y me da un dolor de cabeza, y no logramos penetrar el muestrador. Entonces decimos que dio rechazo. Alguien dice que rechazo son 60 golpes por pie, o que rechazo son 100 golpes por pie, o que rechazo son 50 golpes por pie. No sabemos porque el rechazo fue total, o sea, no penetró el muestrador. Sin embargo, el utilizar el SPT para caracterizar el suelo duro, incluso para diseñar cimentaciones, sigue siendo un procedimiento muy utilizado. ¿Qué significa el rechazo? No sabemos. El rechazo significa que no fuimos capaces. Y es que también el ensayo SPT es muy limitado en cuanto a su concepción geotécnica, porque con el número de golpes, obtener la relación esfuerzo-deformación de los materiales es algo debidamente de ciencia ficción. A veces todo el sondeo es rotando, porque todo da rechazo, y si todo da rechazo, si todos los Ns no existen porque son mayores de 60, mayores de 100, si todo el sondeo dio rechazo, si tuvimos que perforar para poder penetrar, ¿cuál es el módulo de elasticidad de ese material? ¿Cuáles son las relaciones de esfuerzo de formación de ese material? El ensayo SPT viene el ensayo de placa. En el ensayo de placa se coloca una placa sobre el suelo, una placa metálica. Con un gato hidráulico se le coloca una fuerza, se somete a presión la placa y se mide la deformación con relación al nivel de las presiones, utilizando el gato hidráulico. Y se obtiene un módulo de elasticidad del suelo superficial en ese sitio de aplicación. O sea, se obtiene el módulo de elasticidad donde está la placa. Más a profundidad no sabemos, porque la placa trabaja en todos los casos en forma superficial. Entonces no tenemos forma de poder conocer los módulos de elasticidad a mayores profundidades. Sin embargo, si el suelo es uniforme, si el suelo lo conocemos que tiene ciertas propiedades, el ensayo de placa es un ensayo válido para obtener el ensayo de elasticidad, el módulo de elasticidad, y poder diseñar, poder analizar el esfuerzo,
el comportamiento, esfuerzo de formación de las cimentaciones. Ahí vemos, por ejemplo, en Cúcuta, la empresa constructora Gómez y Callao, Gómez, Callao y compañía, está realizando ahí en esta fotografía un ensayo de placa a aproximadamente 60 centímetros de profundidad por debajo del nivel del terreno para el diseño de unas cimentaciones. Un suelo duro en la ciudad de Cúcuta, en el nororiente de Colombia. Observamos, necesitamos un camión cargado, necesitamos un gato hidráulico, necesitamos un sistema de medición de las deformaciones a medida que colocamos las presiones. Este es otros ensayos de campo, fuera del SPT, el ensayo de veleta. Prácticamente imposible de realizar un ensayo de veleta en un suelo duro. O sea, el ensayo de veleta está descartado para suelos duros. El ensayo de CPT, el ensayo de cono. El ensayo de cono no lo hemos podido utilizar bien en Bucaramanga porque puede dañarse el equipo porque el cono no penetra. Lo mismo ocurre con el dilatómetro del machete. El ensayo DMT no es posible hacerlo en nuestros suelos duros. El que sí podemos realizar y hemos realizado con mucha frecuencia en Bucaramanga es el ensayo del presurímetro. Ahora viene, ¿cuál es el mejor ensayo para tratar los suelos duros? Tenemos al final muy pocos ensayos para escoger. Prácticamente el ensayo que nos queda por descarte es el ensayo de presurímetro. O sea, en los suelos gravosos duros, donde se requiere perforar la rotación, uno de los mejores ensayos disponibles en la tecnología geotécnica para determinar y obtener el valor del módulo de deformación o módulo de elasticidad es el ensayo de presurímetro. Aunque el presurímetro se utiliza en todo tipo de suelos, se puede utilizar en suelos blandos, su principal utilidad es en suelos duros, donde el muestreo inalterado es muy complejo de realizar y los ensayos CPT y DMT no son viables, como es el caso de los suelos duros cementados, los suelos gravosos o las rocas blandas. Hacer un ensayo en un suelo como el de Bucaramanga o en una roca blanda como las rocas de la formación Umir, de la formación Cemití, de la formación Paja, presentes en la zona de Santander, es muy difícil realizar ensayos con CPT o DMT. Nos queda por descarte el ensayo de presurímetro. Y en este caso, es el ensayo más apropiado de los que tenemos en este momento disponibles para determinar los módulos de elasticidad relativamente precisos, en el caso de Bucaramanga, y la ciudad de Cúcuta, la ciudad de Valledupar y otras ciudades donde se caracterizan por la presencia de suelos duros. ¿Cómo funciona el ensayo PMT? El que utilizamos acá en Colombia es generalmente el presurímetro de Ménard, el presurímetro francés, aunque hay otros presurímetros con otras tecnologías. El de Ménard es el que nosotros estamos utilizando más fácilmente, es la norma STMD 4719. Se hace una perforación, en la perforación se introduce una sonda, se le coloca una presión a esa sonda y una presión horizontal, y de acuerdo a la deformación que se va obteniendo con el aumento de presión horizontal, se obtiene una curva, la curva presiométrica. O sea,
una sonda cilíndrica flexible se introduce en la perforación, se induce una presión por un medio sistema de agua y gas, la presión deforma el suelo, el equipo mide los esfuerzos y la deformación inducida. Incluso se puede utilizar en rocas no demasiado duras, pero en rocas blandas, en suelos, en rocas que se clasifican desde el punto de vista de meteorización como grado 2, grado 3 o grado 4. En esas rocas se puede utilizar el presurímetro, pero para utilizarlo se utiliza una especie de protección metálica para evitar la rotura de la sonda flexible. Y obtenemos esta curva, A, B, a C. O sea, inicialmente se ajusta desde el 0 hasta se ajusta la presión. Luego, de A a B, se obtiene el módulo pseudoelástico, luego el módulo plástico, la fase plástica y finalmente, si el material no es demasiado duro, se puede generar la falla del material y obtener la resistencia al cortante de ese material. Entonces, con las curvas presión-deformación, se obtienen los módulos de deformación elástica y de deformación plástica. El ensayo PMT es un ensayo con muy buena tecnología, se puede realizar en forma automática, se puede graficar directamente las curvas de esfuerzo de deformación, se puede trabajar por medio de control remoto. El ensayo PMT tiene muy buena tecnología. Se puede imprimir y obtener directamente en el campo los resultados con la curva respectiva. También se puede hacer en forma manual, pero yo sí lo prefiero la forma automática, que hace que se produzcan menos cantidad de errores. Hay 5 fases. Primero el equilibrio, luego la fase elástica, luego la fase pseudoelástica, la fase plástica, que es la 4, y la fase de equilibrio límite, que es la 5. Entonces, en esta curva que vemos ahí, se ve la fase 1, equilibrio, la fase 2, elástica, la fase 3, pseudoelástica, la fase 4, plástica, la fase 5, equilibrio límite. Esta curva es la curva típica esfuerzo de formación que se obtiene en el presurímetro de Maynard. Y con esta curva podemos obtener el módulo de elasticidad de Maynard o módulo presiométrico. En esta curva que vemos ahí, el módulo de Maynard es de 19 megapascales. Ahora, con ese módulo de Maynard, que es el módulo de formación volumétrica, se puede obtener el módulo de elasticidad, que es el parámetro que utilizamos nosotros para calcular las deformaciones en suelos de comportamiento elástico, suelos duros. Vemos un ensayo en el suelo de Bucaramanga. Nos dio la parte elástica, el módulo de Maynard 70 megapascales, 70 megapascales. Y el límite de rotura 2493 megapascales. Otro ensayo
módulo de Menard 133 megapascales. La parte pseudoelástica tuvo un comportamiento más frágil, rompió, en forma frágil, rompió 2072 megapascales. Otro ensayo, mucho más duro, el módulo de Menard 385 megapascales, también de comportamiento frágil. Entre más duro, su comportamiento es más frágil. Entre más blando, su comportamiento es más plástico. Y con el módulo de Menard, con el módulo de elasticidad de Menard, obtenemos el módulo de elasticidad para el diseño. De acuerdo al procedimiento nuestro, es un poco más de 2 veces el de Menard. O sea, el módulo de elasticidad nuestro, el módulo de elasticidad que utilizamos en diseño en Bucaramanga, el módulo de elasticidad real es aproximadamente 2,5 veces el módulo de elasticidad de Menard. Otro caso, tenemos módulo de elasticidad de 300 hasta 117, hay unos de 64 megapascales, entre otras cosas, pero miren que casi todos son más de 100 megapascales, o sea, típicamente los suelos de Bucaramanga tienen módulo de elasticidad de más de 100 megapascales. O sea, se pueden clasificar como suelos duros, suelos de comportamiento elástico. Tenemos entonces una serie de ensayos, el ensayo triaxial, el ensayo de CPT y el ensayo de presurímetro, el ensayo de placa, como ensayos que utilizamos nosotros para determinar el módulo de elasticidad, o sea, la relación esfuerzo-deformación de suelos duros, como los suelos de la ciudad de Bucaramanga.